Buenas tardes, bienvenidos. ¿Se oye bien? Sí. Bien, pues para mí es un honor presentar al conferenciante y a este ciclo de la pastoral universitaria que va a consistir en dos conferencias, dos presentaciones, una hoy que se va a llamar todavía ¿Te crees estas cosas? Dios, la fe, Jesús, yo, puntos suspensivos, hoy. Y luego el jueves 9 de diciembre de 2021, pues el título será La Navidad, si Dios quiere. La Navidad sí que ha venido para quedarse. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Bueno, yo, por la mayoría, bueno, gran parte de ustedes me conocen, pero dirán, ¿y este señor qué hace aquí? Este señor no es el ponente, no. Yo soy Luis Apellido, profesor emérito de esta universidad, que tiene el honor de presentar pues, al ponente. Amor, se parda y bueno, creo que yo me he quedado sorprendido de que tiene un currículum. Primero es sacerdote para mí. Él me ha dado las notas de su currículum y se sacerdote, pues quizás con un dado hasta el último, pero yo, primero, lo digo, es sacerdote. Él es físico, estudió en la Universidad, se licenció como físico en la Universidad de Sevilla. Después hizo el doctorado en física, la física de la materia condensada en la Universidad Autónoma de Madrid. Después, ya en Roma, pues se licenció en filosofía en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Después se doctoró en filosofía en metafísica en la misma universidad. Después, pues hizo la licenciatura en musicología en un instituto que yo desconocía, que existía, que se llama Instituto Pontificio de Música Sacra. Después hizo el doctorado también en musicología en este centro. Y por último, pues se licenció en teología dogmática, eso ya hace poco. Bueno, tiene un currículum de publicaciones, de trabajo, de presentaciones realmente impresionantes que yo no voy a mencionar, pero evidentemente estamos ante un sacerdote que sabe mucho de música y que es cordobés y que, bueno, realmente es, como he dicho antes, una situación que me haya enganchado, porque yo realmente sabía un poco de qué iba este tema, pero es un honor, como digo, estar con él aquí. Bien, yo sin embargo voy a hacer un breve comentario, porque estamos en la universidad. La universidad es la institución más antigua después de la Iglesia, y además, de alguna manera, fue la Iglesia la que impulsó la universidad, fue la que gestó esos comienzos, esas primeras universidades. Entonces, bueno, pues, como decía San Agustín, dice, no en vano, los tiempos cambian, no en vano son tiempos. La universidad actual no tiene mucho que ver con otras universidades, no de hace mucho tiempo, pero sí de otras universidades más antiguas. Pero se revela como un instrumento socialmente imprescindible, aunque hay motivos serios para el pesimismo en este momento. Porque sucede actualmente en muchos ambientes, sucede actualmente en muchos ambientes académicos, creo que los que estamos en la universidad lo sabemos, que están dominados por el activismo y la trivialidad. Con frecuencia, lo que le sobra a la universidad no son palabras mías, son del profesor Alejandro Llana. Con frecuencia le sobra a la universidad organización y le falta vida. Bien, yo me he fijado, y voy a acabar enseguida, en una figura egregio del siglo XX, del siglo XIX, santo, canonizado en Roma el 13 de octubre de 2019, que se llama John Henry Newman. Él escribió un libro
que se llama Ideas de una universidad, donde recopiló una serie de conferencias y cursos que pronunció en la Universidad de Dublín, que fundó él, del que fue director. Y yo acabo leyendo lo que él propugnaba como la universidad, como una expansión de la mente y un hábito de crecimiento más que de destrezas, haciendo sitio a la teología. Y él decía, ciencia de las ciencias. Y decía, son palabras textuales, que si en la universidad no hay teología o algo parecido, se la comerán las ciencias o la sociología y Dios desaparecerá del horizonte. Sostenía que la búsqueda de Dios resulta consustancial al ser de la universidad y que la teología era la ciencia al servicio de la búsqueda de la verdad. Pues yo me he permitido esta licencia como suele ocurrir entre los profesores, pero para mí, vuelvo a decir, es un honor presentar a este profesor, a este sacerdote egregio, y tiene usted la palabra. Muy agradecido por esta presentación, que le agradezco también por la acogida que ha tenido estas actividades en el ámbito de la pastoral universitaria, que podamos tenerla en una sala de iglesia como es esta. Y quería saludar, primero, mucho agradecimiento al profesor López Bellido, a todas las autoridades académicas y profesores presentes, a los estudiantes y a todos. Estoy muy contento porque esta actividad pueda desarrollarse en la universidad y me da pie precisamente a estas palabras de San John Henry Newman, que por cierto también era nuestro. Por cierto, porque es sitio para hablar en términos de razón y en términos de teología. Porque hablar de teología cristiana no es hablar de un mito. Hay datos, hay dataciones, hay datos históricos. Sería más bien un mito negar, como casi por principio, esos datos, porque los datos están. Hablar en la universidad de estos temas me parece que es importante, porque es un lugar para hablar pacíficamente sobre cuestiones de la razón y de la teología cristiana, por tanto. Es decir, un lugar para hablar fuera de ideologías pacíficamente, para hablar fuera de partidismos o de políticas. Porque además, en los tiempos que corren, y siguen sirviendo, me parece que siguen sirviendo las palabras, aquella especie de parábola que citaba Kierkegaard, explicando que no es fácil hablar de teología. Él decía, hubo un circo cerca de una ciudad, muy cerca de una ciudad, pero emplazado en los alrededores. De pronto, antes de la función, ya estaba todo preparado cuando se prendió fuego en el circo. Todos para arriba, para abajo, y el director del circo le dijo al que hacía de payaso, que ya estaba preparado para hacer de payaso, que fuera al pueblo cercano para pedir auxilio. Pero claro, llegó y todos reían del payaso. Por más que lo intentaba, todos reían cada vez más, pensando que aquello era la representación publicitaria del circo. De modo que el circo acabó quemándose y nadie ayudó a ayudar. Pues es un poco lo que pasa al teólogo en la urgencia que podemos tener de esta materia hoy. Filosofía y teología tienen la pretensión de la verdad, y uno podría decir, en los tiempos que corren, hablamos también desde el siglo XIX a esta parte, si queremos. Bueno, la ciencia, la historia también, ¿no? Tienen su propio método, son ciencia, y entonces va creciendo, como creciendo esa frase, esa afirmación. Pero tienen un método ambas que no son omniabarcantes.
Yo puedo hablar un poco más como físico ahora. La física no se plantea ser omniabarcante. La física se dedica a lo reproducible, a lo que se puede mostrar en el laboratorio y se puede reproducir. Si yo intentara convencer a alguien de que todo entra dentro de eso reproducible, estoy sencillamente reduciendo lo real. Estoy reduciendo el ámbito de la razón. Estoy quedándome solo con determinadas, con una parcela de la realidad, excluyendo otras, que precisamente por no entrar dentro del método de la ciencia natural, quedan fuera. La historia, todo lo que esté en los documentos, pero todo lo que esté en los documentos y lo que no está en los documentos, y lo que ha sido recogido mal en los documentos, la vida cotidiana, pretensión de la verdad. La verdad que se puede decir también, hay que oírla, hay que escucharla. No vale decir, bueno, es que la teología tiene un problema respecto a las ciencias naturales, y es que se dedica al valor le da valor solo al descubrimiento original. Bueno, no acepto los datos, normalmente descubre uno. Me llegan los datos también de la ciencia natural. No, pero es que esto es distinto porque... Bueno, quería llegar a la apertura de la razón. La apertura de la razón con esa pretensión de totalidad en la medida en que somos humanos, que tiene la filosofía y la teología. Las ideologías son parciales, además no suelen admitir, a veces al menos, parecen no admitir pacíficamente la razón y el diálogo. Pues precisamente en esos términos quería plantear mi intervención de hoy. Para hablar de teología, lo primero que hace falta es hablar de datos, porque los datos están. Los datos están. Y parece como que se desconocen los datos. No. Decía alguien, dejémoslo ahí en anonimato, hoy se desconocen los datos porque son algo de gentes ignorantes, pero sí son datos. Es de gente ignorante desconocer los datos, no conocerlos precisamente. Entonces parece que como no hay datos, pues no hay respuestas, y las respuestas sí están. Y además, en muchos casos, el avance de la ciencia va otorgando a esos mismos datos cada vez más peso específico. ¿Qué pasaría si supieras que eso es verdad? Estamos ya entrando en materia de teología. ¿Qué pasaría si supieras que eso es verdad? Parece como que existe el prejuicio fácil de negar los datos. Y entonces ya no sé de ciencia de pronto, o no sé de historia, o no sé de arqueología y de crítica textual, o no sé de psicología, no sé de medicina. Más bien, hay que estar, en primer lugar, a los datos. A los datos quiero ir, precisamente. ¿Y cómo presentarlos? Se me ocurría, ¿cómo presentarlos de modo ameno? Porque presentar datos puede ser una cosa también dura. Y se me ha ocurrido presentarlos de la mano de fragmentos de una película. Se trata de un caso real, por tanto tiene el atractivo del caso real. Los personajes, los protagonistas verdaderos están aún vivos, es decir, es una historia relativamente reciente, donde no solo se muestran datos, sino también otro componente importante de fe y teología, que es el aspecto humano. Y he recortado, vamos a hacer un cineforo, ¿verdad? Pero he recortado algunos de los diálogos que aparecen en esa película porque ofrece preguntas certeras y muchas respuestas. La película es de 2017, se titula en español El caso de Cristo. El protagonista es Lee Strobel, que es un ateo con principios, se dice él mismo. El primer fragmento que dejaré es la presentación precisamente del personaje. Un ateo con principios, y él mismo nos explicará esos principios. Es un periodista de investigación prestigioso. En la presentación
le están dando un premio y en un cierto momento, un evento, podríamos decir casual, hace que su esposa se acerque al cristianismo. Ella también atea, y se acerca también al cristianismo. Él lo toma, y aquí viene una parte importante de la película, como una amenaza existencial. Es decir, mi mujer ha introducido a un tercero en mi matrimonio. Yo a mi mujer, a la que le tengo tanto afecto, de pronto ha introducido un tercero en mi matrimonio. Y entonces se plantea su siguiente artículo de investigación. Es un señor de prestigio, profesional de prestigio, y por tanto se permite tener conversaciones con gente conspicua. Y eso es lo que nos va a servir. Pues vamos a dar ya, sin más, comienzo a las primeras imágenes. La presentación es el personaje y podríamos ir 3 actos que se distinguen muy fácilmente. Son unos minutos que me parece que merece la pena por lo que discurre, insisto, en esos 3 actos. Tengo el enorme placer de honrar a alguien de nuestro equipo por su aclamado trabajo de investigación sobre el Ford Pinto. Su esfuerzo hace justicia a familias de todo el país al sacar a la luz lo que la corporación ocultaba. Recibe el premio Len H. Small Memorial Award por tu gran servicio a nuestra comunidad. También te felicitamos por tu ascenso a editor de asuntos jurídicos. Gracias, señor Q, por el premio y por el ascenso. Sobre todo por lo último. De nada. La única manera de llegar a la verdad es con los hechos. Los hechos son nuestra arma contra todo lo que es superstición, contra la ignorancia y la tiranía. Yo aprendí todas estas cosas de mi mentor, el señor Ray Nelson. Un aplauso para él. Oiga. ¡Hey! Vamos, seguid. Bueno, hazlo ya. Todos le conocemos, es una leyenda en este negocio, pero para mí, Ray, tú has sido como un padre, así que gracias. Gracias, hijo. Pero sobre todo, les debo este honor a mi encantadora y muy paciente y muy embarazada esposa y a mi querida hija Allison, a quienes quiero más de lo que se imaginan. Sí, dime, cariño. Papi, ¿podemos comer ya? ¿Podemos comer ya, papi? Yo brindo por eso. Gracias. Yo encontré pasta. Veamos. Has encontrado la palabra más larga. Espárragos. Extraordinariamente larga. No para alguien que ya es mayor. Así que ya eres Me mayor. he sorprendido. Sin embargo, no te has terminado la cena. Estoy llena. ¿Estás llena? ¿Es verdad eso? ¿Dirás que tienes hambre cuando lleguemos a casa? Vale, ¿vas a tener postre? Si ahora mismo te comes un bocado más. Se lo has puesto fácil. Sí, tan solo hay que sobornarlos. ¿Terminaste? Déjame ver. Creo que aún te queda comida. Termínatela. Toma, anda, ve. Buen trabajo. ¿Sabes? Me siento bien conmigo misma. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Estoy casada con el autor de varias publicaciones. Es muy impresionante. ¿A que sí? Estoy orgullosa. Gracias. Te quiero. Yo también. A ti y solo a ti. Cariño, Ali, ¿qué te pasa? ¿Te estás ahogando? creo que se ha atragantado. Vamos, tose. Anda, cariño, respira por mí. Ali, haz algo, Por favor, déjennos un poco de espacio. Ali, estoy aquí. ¡Vamos! Mi amor, estoy aquí. ¡Que alguien nos ayude! ¡Llamen a una ambulancia! ¿Estás bien, cariño? Tú mírame, cariño. Respira por mí, ¿de acuerdo? Cariño, estoy aquí contigo. Yo no sé. Te quiero mucho, hija mía. No puedes respirar. Soy enfermera de Melanie. Ali, por favor. Rápido, rápido. Mantén la calma, Ali. ¡Vamos! Lee. Ali, tose para mí. Tose, cariño. Lee, no puede respirar.
tosiendo. Si está tosiendo es que ya está bien. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. ¿Cómo agradecérselo? Te quiero, cariño. Ven aquí. No tiene por qué agradecérmelo. Soy enfermera en el Mercy Hospital. Y tranquila, que ella se encuentra bien. Hemos tenido mucha suerte. Bueno, no ha sido suerte. Es Jesús. Mi esposo y yo nos dirigíamos a otro restaurante esta noche. Pero algo me dijo que debía estar aquí. Vaya, gracias, Leslie. Alfie baby. Creo que no voy a olvidarla. Que Dios la bendiga. Menudo susto nos has dado, ¿eh? Ya estás bien, ¿eh? Aún puedo comer dulces, ¿verdad? Bueno, eso ya lo veremos. Ahora tienes que dormir, mi amor. Mamá, ¿quién es Jesús? Jesús fue un hombre, un gran hombre. Y, bueno, ya hablamos de Dios, ¿te acuerdas? Mira, cuando mami y papi te leen historias por la noche, tú prefieres los cuentos de hadas, ¿verdad? Pues creer en Dios es como creer en una historia muy bonita. Pero somos ateos y los ateos no creen en Dios. ¿Y entonces en qué creen? Los ateos creemos en lo que es real, en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar. ¿Cómo qué? ¿O como esto? Pues supongo que también soy atea. Duerme un poco. ¿Qué admito como real? Los hechos, lo que puedo tocar, lo que puedo oír, lo que se ve. Pero además de los hechos, de los datos, está la impresión que ha quedado de ese hecho, podemos decir, en su esposa, que efectivamente no vamos a poner, pero da lugar a una progresiva conversión, acercamiento a la fe. Ellos, el matrimonio, se enfadan por el motivo que he expuesto anteriormente, y él lo ve como un pretendo recuperar a mi mujer. No puedo permitir que algo con lo que no puedo ni siquiera discutir me robe a mi esposa y a mis hijos. Pues en ese contexto se plantea su siguiente trabajo y habla con uno de los mentores. Kenny, déjame hacerte una pregunta, ya que crees en el sinsentido de Dios. Vaya, sabes cómo ganarte a la fuente informativa. Unos fanáticos le han lavado el cerebro a Leslie y me temo que ahora participa en sus cultos, así que si alguien hiciera una investigación sobre el cristianismo... ¿Como para atacarlo? Bueno, si mi estudio consiguiera desenmascararlo... Tengo la impresión de que estás en una encrucijada. ¿Qué quieres decir? Supongamos que consigues desacreditarlo. ¿Vivirá Leslie con el hombre que destruyó la única cosa que daba sentido a su vida? Pero ¿no debería ser yo el que diera ¿Y sentido si a su Leslie vida? tiene razón? Si tus teorías son incorrectas, ¿cómo vas a convivir contigo mismo? Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Vale. Eres periodista. Investiga. ¿Por dónde empezarías tú? A no ser que quieras estar 2 años en un seminario, te recomiendo ir al grano. La fe cristiana se fundamenta en la resurrección de Jesús. Si no ocurrió, todo se tambalea. Quedaría como un rabino incomprendido en el mejor de los casos y en el peor como un loco ¿Me martirizado. voy a convertir en un tipo que quiere asesinar al cristianismo y me das una pistola cargada? En todo caso, una pistola que no podrás disparar. Muy bien. ¿Quién es el mayor experto en la resurrección? El doctor Gary Habermas. ¿Y debatió con Anthony Flew? Ese tipo es mi héroe. Está en Wisconsin, por cierto. Hay debate este fin de semana. ¿Wisconsin? ¿Quién iría a Wisconsin? Por amor a su esposa, se embarca en un proyecto que se da cuenta de que si le falla, puede involucrarlo a él mismo. Estoy dispuesto a correr ese riesgo, pero es por amor a su esposa, que quiere desenmascarar al cristianismo. Son también las cuestiones vitales que entran muy en juego en la cuestión de la fe. Se va al mayor experto, pregunta directamente por él y se lo encuentra cerca. Hemos hablado de mito, ellos también.
¿Podría un rabino mediocre merecer la cruz? Nadie se lo llevaría a la cruz. Eso ha sido un argumento de la teología del siglo XX. Pues precisamente con esto, nuestro protagonista se va a la historia. Si voy a demostrar que Cristo no ha resucitado y por tanto voy a tirar por tierra todo el cristianismo, me voy al mayor experto de la resurrección. Y aquí lo tenemos, la historia, los datos de la historia. Doctor Habermas, si los cristianos quieren aferrarse a sus creencias sobre un gran amigo imaginario cósmico, no pasa nada. Pero no intente proteger su conocimiento de la historia del creciente tsunami informativo de investigación académica. Créame, se ahogará. Gracias por el aviso, Dr. Singer, pero ¿no ha oído que Gerd Ludemann, uno de los ateos más famosos y erudito del Nuevo Testamento, ahora cree que el relato más antiguo de la resurrección data de unos 2 años después de la crucifixión? Hablo de sus colegas, no de los míos. ¿Me quiere preguntar algo, señor Strobel? Sí, bueno, es que he leído su libro y hay algo que me llama la atención. ¿Cómo es posible que se hable de evidencia histórica de la resurrección cuando es por naturaleza un milagro? ¿Cierto? Porque no se pueden demostrar científicamente. No hay que demostrar un milagro para probar que ha habido una resurrección. Vale. Me encantaría que me explicara eso. Claro, solo hay que demostrar que murió y que después fue visto. Vale, pero las personas que aseguran haberlo visto eran fanáticos. En mi profesión las llamamos fuentes parciales. A mí no me interesan las fuentes parciales, señor Strobel. Me interesan más bien los hechos, por motivos profesionales y personales. Entonces, ¿cuáles son los hechos, doctor Habermas? El relato de la resurrección es más leyenda que historia. ¿De verdad? No es lo que dicen los datos históricos. ¿Sabía que existe un relato de la resurrección que informa de testigos presenciales datada pocos meses después de la propia resurrección? Dicha fuente afirma que 500 personas diferentes vieron a Jesús al mismo tiempo. No estamos hablando de décadas ni de siglos después de su muerte, señor Strobel, sino de meses. ¿Le apetece un café? Por supuesto. Mientras se aproxima el parto y continúa la misma conversación. Pero ese dato proviene de una sola fuente, la Biblia. Incorrecto. Hay por lo menos 9 fuentes antiguas, tanto dentro como fuera de la Biblia, que confirman que los apóstoles y otras personas tuvieron un encuentro con Jesús después de la crucifixión. Pero ellos ya eran seguidores de Jesús. Bueno, no todos. Piense en Pablo de Tarso. Al principio perseguía a los cristianos. Los perseguía y también los mataba. Y al final murió como el apóstol Pablo, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no nos engañemos, doctor. La gente muere a menudo por mentiras. 900 personas bebieron un refresco envenenado en Johnstown. Cierto, hay muchos ejemplos de ese tipo en la historia. ¿Le digo la diferencia? La gente no bebe ningún veneno cuando sabe que algo es mentira. Buen punto. Si para los primeros mártires de la Iglesia la resurrección hubiera sido un engaño, no habrían muerto voluntariamente por Jesús. ¿Lo haría usted? Quiero volver a un comentario que hizo antes. Dijo que era algo personal para usted. ¿En qué sentido? Perdí a mi esposa Debbie por un cáncer. Lo siento mucho, doctor. Es lo peor que jamás me ha pasado en la vida. Pero desde el momento en que la perdí, tuve necesariamente que revisar mis creencias. Y así es como encontré mi consuelo. Porque yo sé que algún día volveré a ver a mi esposa. Y perdone que le diga, pero para ser un hombre que dice que valora la evidencia, ¿no le parece que ese tipo de pensamiento esperanzador debilita su argumento? Para nada. El hecho de que mitigue mi dolor nunca probará que sea verdad. Igual que mi aversión a los mosquitos no es ningún argumento contra su existencia. Porque lo que quiero y lo que no quiero no cambia la verdad. Si la resurrección de Jesús significa que podré volver a estar con Debbie, no tengo ningún problema en estar contento por eso. A veces la verdad nos recuerda lo que realmente importa. Usted moriría por algo que sabe que es un engaño. Sabe que no, y sin embargo ahí estaban los testigos y los mártires. Lo que quiero o no quiero no cambia la verdad.
hay un elemento más que va atravesando las distintas imágenes, y es que admite los argumentos con honestidad. No le gusta, pero es honesto, y eso es muy importante. Con esto acaba la parte de recogida de datos de la historia, que nos dice la historia sobre la resurrección. Pero vamos a ver, esos argumentos que usted me dice, esos documentos, ¿dónde están? Porque no es solo la Biblia. Entonces, ¿qué fiabilidad tiene? Y es el momento de la arqueología. Padre Márquez, Lee Strobel, gracias por recibirme. Por supuesto, por supuesto. Debo decirle que yo también soy aficionado a la historia, así que estoy particularmente intrigado por su trabajo arqueológico. Eso ya es pasado. Es su pasado, cierto. Pero es que me sorprende un poco que con su excelente reputación lo haya abandonado todo por esto. Pues, ¿podría ser más concreto? Bueno, es que me parece que durante la mayor parte de los últimos 2000 años, el cristianismo ha establecido todos estos rituales y estas reglas. Quiero decir que se han levantado catedrales, y generalmente bastante caras, solo para sustentar una fe que, en mi opinión, está fundada sobre arena. Y aún así, todo continúa en pie. Sí, porque la gente sigue contando las mismas historias, una y otra vez. El hecho de que alguien escriba algo y lo entierre bajo tierra no significa que sea verdad. Creo que ya empiezo a conocer el motivo de su visita. Escuche, ya sé que algunas personas dijeron haber visto a Jesús tras la crucifixión y hasta redactaron lo que vieron, pero supongo que mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de la veracidad de todos estos manuscritos? Del mismo modo que autentificamos cualquier documento histórico, comparamos y contrastamos las copias recuperadas. Lo llamamos crítica textual. Cuantas más copias tengamos, pues mejores referencias cruzadas podremos hacer para averiguar si lo que está escrito es históricamente exacto. Y cuanto más antiguas sean, mucho mejor. Tomemos la Ilíada de Homero, por ejemplo. ¿Es auténtica? Tanto como la tierra macedónica donde la desenterré. Los griegos la consideraron su Biblia durante muchos siglos. Sí, así es. Esta es una de las 1565 copias que existen hoy en día. Ahora bien, la Ilíada fue escrita originalmente 800 años antes de Cristo. Esta copia griega es del tercer siglo después de Cristo. Entonces, 300, 800, luego hacen 1100 años entre esta copia y el original, ¿no? Correcto, y solo hay una colección de escritos antiguos con más copias autentificadas que la Ilíada. ¿Sabría decirme cuál es? Seguramente la Biblia. El Nuevo Testamento. ¿Y cuántas copias existen? Hasta la fecha se han recuperado 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, casi 4 veces más que los de la Ilíada. ¿De verdad? Y el fragmento más antiguo del Evangelio de Juan fue encontrado en el Antiguo Egipto y se remonta al siglo II después de Cristo. ¿Cuántos años de diferencia con el original? Menos de 30 años. Tengo uno de los fragmentos en mi colección. Todo un tesoro, ¿no cree? Ajá. Comparados con el Nuevo Testamento y la Ilíada, los demás manuscritos palidecen. Solo existen 100 copias de Sófocles, 7 copias de las tetralogías de Platón y solo 5 copias de las obras de Aristóteles. De hecho, si uno pusiera todas las copias que quedan de Aristóteles una encima de otra, apenas medirían más de 1 metro. Si hiciera lo mismo con las copias que se conservan del Nuevo Testamento, superaría el 1,5 kilómetros. No existe nada en la historia que se le parezca. Suficientemente veraz. Padre, se lo agradezco. Me ha dado mucho en qué pensar. Ha sido un placer. Vaya, vaya. El sudario de Turín es una reproducción fantástica.
El sudario original está en la Catedral de San Juan Bautista en Italia, por supuesto bajo llave. Por supuesto. Nadie ha podido demostrar que este sudario sea el verdadero sudario de Cristo. Pero cuando uno contempla esos ojos por primera vez, el Galileo colgado en la cruz hace 2000 años se convierte de pronto en una persona real. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué permitió que lo mataran? Quiero decir, si era el Hijo de Dios, ¿por qué no usó sus poderes para defenderse? Por la respuesta a esa pregunta cambié la arqueología por la Iglesia. El motivo es sencillo. El amor. El amor. Crítica textual. Hay que cruzar los documentos porque a veces aparecen documentos que pretenden falsear la realidad. Y es la crítica textual el argumento que tenemos para poder verificar, dar credibilidad a determinados documentos. Esto es un argumento muy corriente. Yo, que sí hice la mili hace ya bastantes años, recuerdo que un chico muy joven me decía, bueno, es que claro, es que una cosa es lo que ocurrió con Jesucristo y otra muy distinta, porque todo lo cambiaron cuando se escribió el Evangelio, cuando se escribió la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. Y lo tenía como muy vivo y era su argumento de defensa. Bueno, los datos están. Ya se ve que ese documento la Biblia es lo más documentado que tenemos, el Nuevo Testamento es lo más documentado que tenemos de los documentos antiguos. Y efectivamente, ¿por qué no se defendió? Por amor. Tendríamos que entrar en que la teología, la fe va más allá de la razón humana. Pascal diría, o Newman también, aquellas razones que entiende el corazón pero no la razón, eso no las convierte en irracionales. Pero por ahora lo podemos dejar ahí. Hemos terminado, al menos la conversación con el padre Márquez, respecto a todo lo que concierne a la autenticidad de los manuscritos. Pues, si esto es fiable, si nos podemos fiar de los documentos, dado que hay tantos, la crítica textual nos lo da como válido, me voy a la misma Biblia, voy a la lógica, voy a la coherencia interna y externa. Y entonces es el momento en el que habla con el experto en Sagrada Escritura. ¿De investigación? Este libro es para otra cosa. ¿Cuánto te falta para terminar? Estoy en ello, ¿de acuerdo? Hay oculta una gran historia. Pues tengo que verla aquí ya. Eso ya lo sé, y haré lo que pueda para que así sea, ¿de acuerdo? Disculpe. Asuntos jurídicos. ¿Lee Strobel? Al habla. Hola, soy Bill Craig. ¿Quién ha dicho? Bill Craig. Dr. Craig, gracias por devolverme la llamada. Sí, disculpe por haber tardado tanto. Estoy en Jerusalén a punto de dar una conferencia y no quería hacerle esperar más. Iré directamente al grano. Investigo sobre la supuesta resurrección de Jesús y quería compartir con usted una teoría. Quizás el motivo por el que la tumba estuviera vacía fuera porque el cuerpo de Jesús nunca estuvo ahí. Porque sabemos que los romanos solían arrojar los cuerpos de los crucificados a los perros, ¿verdad? No hay ninguna evidencia de eso, pero sí documentos que contradicen esa teoría. ¿Y cuáles son esos documentos? Pues el más antiguo del que disponemos dice claramente que Jesús fue enterrado en una tumba y que los romanos permitían que algunos crucificados tuvieran entierro. Pero hay otra cosa que no tiene sentido para mí. Lo de los supuestos testigos presenciales que dijeron encontrar la tumba de Jesús vacía. ¿El qué? ¿Que todo fueran mujeres? Sí, porque sabemos que según la tradición judía las mujeres no se consideraban testigos fiables. Cierto. Pero ¿por qué dijeron los 4 evangelistas que fueron mujeres las que descubrieron la tumba vacía? Es lo que le estoy preguntando. Bueno, si usted fuera un judío del siglo I y se inventara esta historia, no diría que fueron mujeres las que la descubrieron. Porque nadie le daría credibilidad. Tal vez estemos tratando con los apóstoles más ineptos de la historia. O que simplemente se documentaron sin preocuparse por lo que pensaban los demás. Vale, muy bien. Pero usted debe reconocer que hay un vacío enorme en todo esto. ¿Un vacío enorme? El hecho de que los evangelios estén repletos de contradicciones sobre la tumba vacía, porque si yo entregara un reportaje así de confuso, perdería mi empleo. Repasemos un momento los evangelios, empezando por el de Mateo. Veo que dice que María Magdalena y otra María están en la tumba.
Cuando paso el de Marcos también está Salomé. Y en el de Lucas aparecen María Magdalena, María la de Santiago y una mujer llamada Juana. ¿Qué es esto? Está plagado de discrepancias. Claro que hay discrepancias, pero no les importa a los historiadores. ¿Por qué? ¿Por qué no les importa? A mí me parece que es muy importante. Pues porque el argumento de la historia es el mismo en los cuatro. Tras depositar a Jesús en la tumba, es visitado por un reducido grupo de mujeres que descubre que el cuerpo no está. Estudió Derecho, ¿no? Sí, estudié Derecho. Pues sabrá que cuando la policía interroga a los testigos en la escena del crimen, les da igual que los detalles secundarios sean coherentes si el relato básico es el mismo. De hecho, si se parecen demasiado, es sospechoso. Eso es cierto. Es justo sobre lo que estamos hablando ahora mismo. Hay pruebas de que la tumba estaba vacía y pruebas es lo que busca, ¿no? Ciertamente. Pero, ¿qué pasaría si la resurrección fuese un hecho histórico erróneamente documentado? ¿Cómo podríamos saberlo? Quiero decir, realmente. Lee, deje que le haga una pregunta. ¿Realmente quiere saber la verdad o tiene una postura prefijada a pesar de todos los hechos? Escuche, doctor, soy periodista, ¿comprende? Mi trabajo descarta las suposiciones hasta que sean probadas por otras vías. No, sí lo entiendo. Pero ¿cuántas pruebas serán suficientes para usted? Se ve que se habla de todo menos de personas credulones, tanto antes con el padre Márquez como ahora con este señor, con Craig. No son credulones y es usted que tiene prejuicios, le echa en cara. La lógica la estamos llevando, pero ¿cuántas pruebas serán suficientes para usted? Usted está lleno de prejuicios, a pesar de que piensa no tenerlos. Bien, hay un momento como de cierto cambio y él empieza a pensar por cosas también que no vamos a entrar, que están ocurriendo en el caso, en el otro caso que le han dado en el periódico, en su familia, con su esposa, y él repasa los argumentos, porque se ve que ya está tocado. El argumento que le dio el profesor Habermas al principio, 500 testigos lo vieron, él no puede negarlo. Manipulación de masas, pues me voy a la psicología. Y se va a la psicología. Doctora Roberta Waters, presidente de la Asociación Estadounidense de Psicoanalistas. Agnóstica. Bueno, un agnóstico, por fin. Y autoridad destacada en el comportamiento humano de la Universidad Perdue. Indiana. Genial. Doctora Waters. Ah, hola, señor Strobel. Por mucho que yo quiera ayudar a otro escéptico, lo que usted está planteando es totalmente imposible. ¿Cómo puede decir eso? Si Charles Manson fue capaz de convertir a sus seguidores en zombies asesinos, los de Cristo bien pudieron haber sido convencidos de la misma manera. Escuche, las alucinaciones son como los sueños, tienen lugar en la mente del individuo y no se propagan como un vulgar resfriado. De acuerdo. Entonces, un hipnotizador convierte a un grupo de vendedores de seguros en gallinas escandalosas. ¿Eso sería verdad o no? Claro que lo sería. El poder de la sugestión puede ser muy profundo. Pero una cosa es ser hipnotizado hasta el punto de llegar a hacer sonidos de animales y otra cosa es poder hacer que 500 personas tengan el mismo sueño. Sinceramente, sería un milagro casi más impresionante que la resurrección en sí. Y si no hubiera una tumba vacía, ni usted ni yo estaríamos hablando ahora mismo. Si Jesús se hubiera recuperado de sus heridas, resolvería la cuestión. Todos le habrían visto sin problemas, ¿cierto? Sí, pero la solución que busca no está en la mente. Le iría mejor si acudiera a un médico. Por supuesto. Doctora Waters, de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Antes de que se vaya, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Es sobre su padre. Solo por curiosidad, dígame cómo es su relación con él. Complicada. Déjeme adivinar. Distante, frío, no le dejó afirmarse, no le mostró cariño. Culpable en todo. ¿Por qué? Imagino que como escéptico conoce bien a los ateos más importantes de la historia. Hume, Nietzsche, Sartre, Freud. Sí, son algunos de mis grandes héroes. ¿Sabía usted que todos ellos tenían padres que o murieron cuando eran jóvenes, o los abandonaron, o abusaron de ellos física o emocionalmente?
En el mundo de la terapia se llama herida paterna. No, pues no sabía nada de eso. Con todo respeto, doctora Waters, es cierto que no tuve un buen padre, pero no significa que desconfíe de que los haya. Solo tengo un problema con la idea de un buen padre inventado. Si Dios fuera real, yo podría aceptar que me ama. Pero es que no creo que sea real. No estoy en desacuerdo. Desgraciadamente, mi esposa sí. Y los problemas que este tema provoca en mi matrimonio son muy reales. De nuevo, gracias. La tumba vacía ha sido un argumento que ha salido ya 2 veces. San Agustín hablaba de qué testimonio era de aquellos soldados que habían sido pagados para testificar, diciendo que habían ido al sepulcro de noche, mientras ellos dormían y habían robado el cuerpo. ¿Cómo era posible unos testigos que testificaran sobre algo que ocurría cuando estaban dormidos? San Agustín. El giro. Se da el giro y nos dirigimos al último diálogo. El problema no está en la mente, el problema está en la medicina. Y se va al experto, Ahora la cuestión ya no es que no resucitara, sino voy a tratar de mostrar que no murió y por tanto si no murió, no resucitó. Estamos en el mismo punto pero hemos dado un paso atrás. Médicamente voy a intentar mostrar que no murió y entonces se va al médico que lo cita en el otro extremo de Estados Unidos. Él vive en Chicago y el médico en Los Ángeles. Mientras su esposa ya reza. Dale un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arranca su corazón de piedra y dale uno de verdadera carne. Tiene que disculparme por haberle hecho venir hasta aquí. Pero es que cuando alguien me llama para decirme que quiere refutar el acontecimiento más significativo de la historia, me parece importante hacerlo cara a cara, ¿no cree? Sí, por supuesto. Y además le agradezco su tiempo. Bueno, mi argumento principal es este. El motivo por el cual los testigos pudieron ver a Jesús después del Gólgota es porque en realidad nunca murió en la cruz. Porque si no murió, no pudo haber resurrección, ¿no es eso? Correcto. Da igual si Jesús mismo descendió de la cruz o si fue bajado por otra persona o si fingió su muerte. Esas hipótesis descartarían por completo cualquier posibilidad de resurrección. El desvanecimiento. Sí, se desmayó, no murió. Me temo que no es el único escéptico que ha propuesto esa hipótesis. Incluyendo los cerca de 1.000 millones de musulmanes que tampoco creen que Jesús murió en la cruz porque es lo que dice el Corán. Con el debido respeto al Islam, el Corán fue escrito 6 siglos después de Cristo. Prefiero que mis fuentes históricas estén más cerca de los acontecimientos. Lo entiendo, pero admita que es una posibilidad. Señor Strobel, soy al mismo tiempo médico e investigador. He visto muchos fenómenos extraños en mi vida y créame, esa teoría es una estupidez. ¿Estupidez? ¿Es esa una opinión científica? Lo es, ciertamente. Los que creen en esa hipótesis ignoran que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. ¿Usted sabe cómo era una flagelación romana? Sí, el individuo era azotado con un látigo. No solo azotado. Azotado y golpeado violentamente. Verá, el látigo de cuero estaba trenzado con bolas de metal y fragmentos de hueso. La carne de la espalda de Jesús debió acabar triturada, quedando al descubierto músculos y tendones. Solo la flagelación tuvo que dejar a Jesús en estado crítico por masiva pérdida de sangre. Y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a cargar. Bien, entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera al momento de ser clavado en la cruz? Sí, podría haber sobrevivido, pero es un juego de niños comparado con lo que vino después del momento en sí. Una lenta y agónica muerte por asfixia. Sígame. El estrés de los músculos del pecho bloqueó sus pulmones, impidiendo la respiración.
Así que, para poder exhalar, tenía que hacer muchos esfuerzos para levantarse con las muñecas y los pies clavados, mientras su espalda destrozada rozaba contra la madera de la cruz. Después se dejaría caer de nuevo para poder inhalar, proceso que habría tenido que hacer una y otra vez, hasta resultar imposible debido al agotamiento, e inevitablemente habría muerto. Pero en teoría, porque no podemos olvidar que estos soldados no eran médicos, ¿de acuerdo? Así que tal vez lo bajaron de la cruz pensando que ya estaba muerto, pero en realidad seguía con vida. Claro que no eran médicos, eran asesinos profesionales y está claro que hacían muy bien su trabajo. Tenían que hacerlo, porque si un prisionero no hubiese muerto, ellos habrían sido ejecutados. Señor Strobel, la crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos mejor atestiguados de la historia. Y, si me permite, el último clavo en el ataúd de esta teoría es el siguiente. Cuando los soldados clavaron su lanza entre las costillas de Jesús, ¿sabe lo que salió de su costado? Sangre y agua. Un hecho que ahora sabemos diagnosticar como el derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Y que, desde luego, no es algo que se pueda fingir. Contestando a su pregunta, sí, esa es mi opinión médica. Jesucristo murió en la cruz. Disculpe, doctor. Será un momento. Sí, pero tengo un problema con la mayoría de los expertos con los que he hablado. ¿Qué problema? Que casi todos ellos son muy poco imparciales, y si tuviera que adivinar, diría que usted tampoco lo es, ¿no? Y estaría en lo cierto. Aunque he aprendido que la mayoría de los imparciales que emprenden esta travesía dejan de serlo. Sin embargo, le puedo recomendar una de las fuentes más imparciales que conozco. ¿Se fiaría de la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Por supuesto, es una revista científica excelente, hasta yo lo atestiguo. Sobre la muerte física de Jesús. Claramente, la evidencia médica e histórica indican que Jesús estaba muerto antes de que la herida en su costado le fuera infligida. En consecuencia, todas las interpretaciones basadas en que Jesús no llegó a morir en la cruz parecen estar en desacuerdo con el conocimiento médico moderno. Bien, doctor, debo decirle que no me ha dicho lo que yo quería escuchar. Datos médicos, uno detrás de otro, datos que no se pueden simular, no se pueden fingir, el derrame pericárdico, del que no se sabía hace unos pocos siglos. Conclusión, la tesis que no murió está en desacuerdo con el conocimiento médico moderno. Vienen varios eventos, que no vamos a entrar, que le hacen ver que en otros ámbitos de la vida él no quiere verlo. Y entonces ya es el desenlace final al que ahora vamos, porque me parece que después de todo esto, esta carga de datos merece la pena, porque además entra, ahora sí, el otro elemento del que hablábamos, la cuestión existencial, la cuestión relacional. La fe no son solo datos. En cierta ocasión, un compañero de la Facultad de Físicas, del Departamento de la Autónoma de Madrid, me decía, una persona brillantísima, me decía, es muy llamativa la coherencia tremenda del cristianismo. Que no creo. No creo. No bastan solo los datos y por eso no sirve el desenlace. Va a hablar rápidamente con los dos mentores, el no creyente y el creyente, y al final va a tener una pelea consigo mismo y con todos los datos en su cuarto de mensaje, en su mapa mental. Vamos a ello. He golpeado contra un muro, he leído cada libro que me dejaste, analizado los argumentos y seguido las pistas. En algún momento, amigo, tendrás que construir tu casa en una montaña de incertidumbre y las preguntas no tendrán respuesta. La mente humana nunca llegará al fondo de todos y cada uno de los misterios del cosmos. ¿Creer en Dios o no creer en Dios? Las dos opciones requieren un salto de fe. ¿Me estás diciendo que incluso el escepticismo requiere un salto de fe? Más o menos. Yo
he llegado a mi propia conclusión. Y tú vas a tener que hacer lo mismo. ¿Qué haces aquí? ¿No te habían desterrado? Oye, ¿qué pasa? Vosotros y vuestro Dios, siempre dando rodeos. Presentáis algunas pruebas, pero nunca son concluyentes. ¿Y al final cómo se soluciona? No, bueno, hay que tener fe. Un montón de tonterías. Eres insoportable, ¿lo sabías? Oh, no empieces, Kenny. Nunca pierdes la oportunidad de decirnos a todos el gran periodista que eres. Entonces, ¿cómo es que se te resiste esta historia? ¿Pero ahora de qué estás hablando? Hacía tiempo que esperaba este momento, amigo. Uno de mis héroes es C.S. Lewis, que al principio era un escéptico muy parecido a ti. Al final de su vida, ¿sabes lo que dijo? Si el cristianismo fuese falso, carecería de toda importancia. Pero si es verdadero, entonces nada tiene más importancia en todo el universo. ¿Quieres a tu esposa de vuelta? En el infierno quieren duchas de agua fría. No siempre podemos conseguir lo que queremos. No me eches la culpa a mí, ni a la Iglesia, ni a Dios, y haz tu trabajo. Analiza las pruebas, sigue los hechos y redacta tu reportaje, ganes o pierdas. Buenas noches. Señor, por favor, dale un corazón nuevo. Y un espíritu nuevo. Arranca su corazón de piedra y dale uno de verdadera carne. La única manera de llegar a la verdad es con los hechos. La fe cristiana se fundamenta en la resurrección de Jesús. Si no ocurrió, todo se tambalea. Claro, solo hay que demostrar que murió y que después fue visto. ¿Cómo podemos estar seguros de la veracidad de todos estos manuscritos? Recuperados unos 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. No existe nada en la historia que se le parezca. ¿Diaria de la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Sí, Jesucristo murió en la cruz. Usted no me ha dicho lo que yo quería escuchar. ¿Pero qué pasa si lo es? ¿No te gustaría saberlo? El más antiguo dice claramente que Jesús fue enterrado en una tumba. Hay pruebas de que la tumba estaba vacía y pruebas es lo que busca. La fe es la certeza de las cosas que no podemos ver. Cualquier historiador riguroso verá que el argumento central es consistente, a pesar de que algunos detalles son contados desde perspectivas distintas. 500 personas diferentes vieron a Jesús al mismo tiempo. Sería un milagro casi más impresionante que la resurrección en sí. Los discípulos contaron lo que pasó. Y son personas que no tienen motivos para mentir. Las pruebas serán suficientes para usted. Algo que fue más real que cualquier otra cosa que haya sentido en la vida. Y eso no se puede fingir. Las dos requieren un salto de fe. ¿Pero por qué lo hizo? El motivo es sencillo. El amor. Muy bien, Dios. Tú ganas. Y queda la última conversación con su esposa, que sabe que está trabajando en algo, pero no sabe en qué está trabajando todo este tiempo. Y es ya el último fragmento. Vuelve a casa. Hola.
Sí. Sí, estoy bien. ¿Cómo está? Bien. Ven aquí, quiero hablar un momento. ¿Seguro? ¿Seguro que estás bien? Verás, no he sido completamente sincero contigo estos últimos meses. Es una forma inquietante de empezar una conversación. Solo escúchame, ¿de acuerdo? Cuando abrazaste el cristianismo, yo entré en pánico. Es decir, sí, tuve miedo y... Entonces sentí la necesidad de salvarte. Así que me propuse como tarea demostrar que todo era un engaño. Y es a lo que me he dedicado este tiempo. A investigar. Sí, quiero decir, mira esto. Aquí está toda mi búsqueda. Y por eso estuve ausente. Por eso fui a California. Necesitaba demostrar que todo era un engaño. Pero no pude. Las pruebas de tu fe son más abrumadoras de lo que nunca hubiera imaginado. Pero no han sido solo las pruebas, ¿sabes? También has sido tú. Nunca dejaste de amarme. Nunca te alejaste de mí. Y creo que fue por eso por lo que Dios no me abandonó. ¿Qué? Pero yo también creo que Dios nunca te abandonó, pero ¿qué es lo que me quieres decir? Es que ni yo mismo me creo que vaya a decirlo en voz alta. Yo también creo. Pues quedan unas consideraciones finales. Elementos existenciales no son solo los datos los que intervienen en la fe, y podríamos decir, o incluso más. Son datos, lógica, estudio serio, no prejuicios, estructura biológica de la fe. Pero eso no es suficiente. La fe es un don de Dios y hacen falta los ejemplos vivos. ¿Eres tú de los que esperan un sillón o de los que van a subir una montaña? Hacen falta ejemplos vivos porque estamos tratando de razones que van más allá de nuestra razón. Las razones del corazón, que no por ello son irracionales. Y estamos hablando también del don de Dios. Hablar de la fe es hablar del encuentro con Jesucristo. Lo tenemos en San Pablo. Tenemos en San Pablo un ejemplo maravilloso. Y en nuestros días quizás es muy preciso, nos lo ha dicho Papa Francisco, darnos cuenta que experimentar la amistad con Cristo es algo gozoso. Cristo viene a mendigar nuestro cariño. Él ha firmado un cheque en blanco. Hemos visto el dolor de la muerte, de la crucifixión. A nosotros nos toca corresponder. Términos de nuevo de Whitman y más clásicos y más sencillos también, como por se paga. Términos existenciales que se unen a los datos. Dios se ha hecho hombre para venir a decirnos tantas cosas, por tanto hay que conocer los datos. Y son datos que, de los más profundos, que además escapan a las ciencias de la naturaleza y a otras ciencias, quedan solo en el ámbito de la filosofía y de la teología. Estamos hablando del sentido de la vida, por ejemplo, de un principio y de un fin. Algo que diría San Agustín, solo en eso mi corazón encontrará su descanso.
Los datos no agotan todo, siempre existirán dudas, pero en los dos sentidos hace falta siempre un salto, venía en una de las últimas conversaciones, tanto para creer como para no creer, tanto para decir creo como para decir no creo. A veces esta segunda parte no se tiene en cuenta. Hay una anécdota de un sabio racionalista que va a visitar, para hablar de la fe, de su fe, de la religión judía, de Isaac de Bernichet, para hablar en plan debate. Se acerca, ve al judío y lo ve absorto en su libro. Al principio no lo molesta, respeta su silencio, y en un momento dado, Levi Isaac se gira y le dice: quizás sea verdad. Hijo mío, los grandes de la Torá por los que has discutido han derrochado sus palabras contigo, y tú te has reído de ellos al marchar. Ellos no han podido poner a Dios sobre la mesa, ni tampoco yo puedo hacerlo. Pero piénsalo, hijo mío, quizás sea verdad. Aquel quizás quebró su resistencia. La simplicidad de esa sentencia hizo que le temblaran las rodillas. Las dudas siempre van a estar. No es posible llegar al fondo porque hablamos del misterio. El misterio que no significa algo irracional. Podemos tomar dos posturas, si queremos negar, que hoy siguen siendo más típicas, la del ateo y la del agnóstico. La del ateo, Dios no existe, de entrada no es posible, nadie puede demostrar que Dios no existe. Pero de todas formas, es que la actitud del ateo deja demasiadas preguntas. El agnóstico no sería una actitud humana vista los actuales avances de la técnica, de la ciencia, y olvida un dato de la esencia humana, el agnóstico, y es el deseo infinito del corazón humano, que no se acaba. El corazón humano no se conforma, tiene sed de infinitud, y con eso no se puede lidiar. Por último, consideración sobre lo real. ¿Qué es lo real? Lo que veo, lo que toco, lo científico, lo reproducible. La física y las ciencias experimentales, lo reproducible. Pero es que en realidad existen cosas que no son reproducibles. El amor es reproducible. Precisamente para meter todo en este mismo paquete. Hay muchos empeñados en decir, es solo química. Evidentemente, interviene la química, pero no es solo química. No es solo química. Cada persona es reproducible. Un milagro es reproducible. No, basta negarlo. ¿Qué sería la esa? No es un reproducible demasiado fuerte. No estamos pretendiendo sobre la marcha negar la historia, los documentos, gratuitamente. La física o las ciencias experimentales, pero también ha salido la historia. Queremos reducir la razón a lo que ha quedado en los documentos, y lo que no ha quedado en los documentos, eso no es historia, o lo que ha sido escrito es una mala interpretación. Según eso, yo vine a Córdoba hace unos años de celebrar mi primera misa. El periodista dijo que venía a tomar posesión de mi nueva parroquia. Yo sería párroco, cosa que nunca he sido. Tenía que haber preguntado a una de las 400 personas que había en aquella iglesia y habían aclarado, sin embargo, no lo hizo, y el artículo salió así. El afecto entre dos novios no existe. Es reproducible, no es historia.